Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga, está contento, está gozoso. Vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios, amén, en esta noche, hermano, de miércoles 17 de febrero de este año 2021. Amén, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un miércoles más de Juan el Amado. Amén, hoy vamos a ser enriquecidos por la palabra de Dios sin duda alguna. Amén, vamos a tener el estudio número 13, ¿verdad? Que le hemos llamado La luz como un filtro. Amén, así que vamos a prepararnos, vamos a disponernos, invite a su familia, a su esposo, su esposa, a los hijos, invítelos a todos para que todos podamos estar en este emocionante estudio de la palabra de Dios. Amén, ¿está contento, está contenta? Gócese, hermano, porque mire, somos hijos e hijas de Dios, tenemos a un Dios que es bueno, a un Padre que es bueno. Amén, así que aún en tiempos de crisis, en tiempos, hermano, de incertidumbre, podemos, hermano, decir que nuestro Padre es bueno. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta noche, hermanos, pues vamos a prepararnos para iniciar este estudio precioso de la palabra del Señor. Y yo quiero pedirle que procure estar atento, ¿verdad? Que no se distraiga mucho o evite distraerse, ¿verdad? Dedíquele este tiempo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a procurar que no sea un tiempo largo, sino un tiempo corto, pero muy sustancioso para nuestra vida. Amén. Así que bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta reunión en casa, desde nuestros hogares, que el Señor nos permite seguir teniendo. Amén. Démosle gracias a Dios, hermano, porque estamos, fíjese bien, llevando a cabo estas transmisiones desde hace ya casi un año. Ya va a ser casi un año, hermano, de que comenzamos a transmitir la palabra de Dios. Amén. El día domingo, fíjese bien, tuvimos una falla con algunos cables. No se pudo llevar a cabo la transmisión en vivo o en tiempo real. Sin embargo, el audio lo grabé, ¿verdad? El audio sí se pudo grabar y yo le invito a que usted escuche la predicación del domingo, amén, que se transmitió el día lunes a las 7 de la tarde. Ya se encuentra ahí en YouTube, ¿verdad? Usted lo puede encontrar como La Iglesia en Batalla. Amén. Así que bueno, no se lo pierdas, una predicación, hermano, importante que considero que todo creyente debemos de escuchar y de darle importancia a la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues ¿qué le parece si oramos, nos ponemos en las manos del Espíritu de Dios, en las manos de nuestro Señor, para pedir que sea Él quien nos guíe el conocimiento hacia toda la verdad? Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por este tiempo precioso de tu palabra, gracias porque nos permites estar reunidos. Bendice, Señor, todas nuestras vidas, todos los hogares, Señor, donde estamos, Señor, recibiendo tu palabra, sea, Señor, en Sudamérica, sea, Señor, en Estados Unidos, en Canadá, mi Dios, en Europa. Padre, en cualquier parte donde la palabra de Dios llegue, Señor, bendícenos con esta. Señor, que nuestro corazón se convierta a ti, que podamos estar cada día más, Señor, apegados a ti. Aquí en México también, Señor, en todos los estados, Señor, mi Dios, aquí en Aguascalientes también, Señor, te pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos transforme. Gracias por este tiempo maravilloso. En tus manos estamos y te pedimos una vez más, Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de la Escritura hacia toda la verdad y recuérdanos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos a ti, Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya, alabe a Cristo, hermano. Es un tema emocionante que, mire, tiene continuidad con el que comenzamos la semana pasada, que le llamamos enemigos de la luz. ¿Se acuerda? Un tema, hermano, que comienza en el capítulo 2, versículo 18 de la primera carta de Juan. Así que yo le pido, vaya conmigo. Mire, aquí solamente pongo de los versículos del 21 al 23, pero si usted recuerda el estudio de la semana pasada, yo le decía que el contexto completo, ¿verdad? O el pasaje, mejor dicho, completo, es desde el 18 hasta el 23. Así que vaya conmigo, hermano, a Primera de Juan, capítulo 2, ¿sí? Y vamos a leer desde el versículo 18, no del 21, va a estar incluido, pero vamos a retomar desde el 18 hasta el 23, para recordar un poco y situarnos en el contexto de todo lo que estuvimos mencionando. Amén. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito, ahora sí, versículo 21, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Gloria al Señor. Hermano, quiero comenzar el estudio del día de hoy, fíjese bien, con las palabras que el apóstol Juan nos menciona más específicamente en el versículo número 19. Qué importante, hermano, es situarnos en el contexto de lo que Juan viene hablándole a la iglesia, no solamente de aquel tiempo, por la necesidad que había de que la fe, hermano, se mantuviera genuina con base al conocimiento del testimonio que ellos como apóstoles, hermano, daban acerca del Hijo de Dios. Había muchos falsos maestros, había embates, conflictos tremendos de muchos que eran falsos maestros, pero que fíjese, habían salido, como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros. Y decíamos la semana pasada, concluyendo con ello, hermano, que eso es algo que pues no da mucha alegría decirlo, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad. Y la realidad es, hermano, que los ataques más fuertes al cristianismo provienen de gente que ha estado dentro del cristianismo. Los ataques, hermano, no vienen muchas de las veces, fíjese bien, de grupos externos. Claro que hay grupos externos, hermanos, sectas, religiones que atacan al cristianismo. Pero los ataques más fuertes, más directos y los más duros, hermano, por así decirlos, tristemente han venido siempre, hermano, de personas que un día estuvieron dentro de la comunidad cristiana o de la iglesia cristiana. Y es algo, hermano, que Juan, fíjese bien, por principio de cuentas, hermano, quiero, retomando ello, resaltar algunos aspectos, hermano, que es considerable, ¿verdad?, que los tengamos presentes por la importancia que estos tienen. Amén. Fíjese bien, los falsos maestros habían salido de la comunidad cristiana, ¿sí?, lo que estamos mencionando. Y realmente, fíjese bien, no formaban parte de ella. ¿Por qué? Bueno, porque su propia conducta, fíjese bien, lo había demostrado. Es decir, eran hombres, eran personas, eran mujeres, hermano, hermana, que decían una cosa, pero hacían otra. ¿Se da cuenta de la gravedad de eso? Hoy en día, hermano, pareciera que eso pasa por alto ante los ojos del cristianismo. El ver, hermano, a una persona que se para en un púlpito, fíjese bien, que con sus palabras dice algo, pero que con sus actos hace completamente algo contrario, pareciera que eso, hermano, hoy en día es cada vez más normal. Y muchos hombres y mujeres que se paran en un púlpito, fíjese bien, justifican a sí mismo, hermano, ello, con el hecho, hermano, de que son los ungidos, de que son los siervos de Dios, de que son los intocables, ¿verdad? De que nadie les puede tocar, de que nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque son los siervos de Dios. Y hay de aquel, ¿verdad?, que se atreva siquiera a verlos de una forma distinta, de decirles siquiera algo. ¿Sabe, hermano, que esas son conductas anticristianas? Es lo que precisamente el apóstol Juan nos está enseñando, que esos son precisamente los anticristos que han surgido. Y han surgido, fíjese bien, con el fin, hermano, de apartar a muchos del verdadero evangelio de Jesucristo. Recuerde que vimos el significado de la palabra anticristo. Está formado por dos palabras griegas, lo recuerda. Anti, que es, hermano, una palabra griega que significa en contra de o en lugar de. Y Cristos, que significa el ungido. Entonces, un anticristo, hermano, es aquella persona, fíjese bien, que se opone a Cristo o que trata de ponerse en el lugar de Cristo, ¿sí? Hermanos, la conducta, fíjese bien, que debe de predominar hoy en día dentro de nuestros púlpitos, dentro de nuestras iglesias cristianas, es aquella
que vaya respaldada, fíjese bien, o que respalde, mejor dicho, lo que nosotros creemos. Nuestra conducta no debe de estar separada de lo que nosotros decimos o de lo que nosotros creemos. Cuando yo separo mi conducta, escuche esto, cuando yo separo mi conducta de lo que yo digo o de lo que yo creo, entonces estoy demostrando con mis actos, fíjese bien, una falsedad en la fe o en el conocimiento de Dios que digo tener. Y eso, hermano, es peligrosísimo, porque se lo vuelvo a repetir. Hoy en día eso está pasando casi, hermano, como algo normal. Tan normal que fíjese bien, la gente en las congregaciones, hermano, se acostumbra, ¿verdad?, a conocer que el pastor o que ciertos servidores, hermano, viven en pecado, que están en adulterio, que están en fornicación, que viven en mentira, que viven timando a la gente, manipulando a las personas, golpeando a su mujer, maltratando a sus hijos, ¿sí? No proveen en sus hogares, no trabajan, o de alguna forma, fíjese bien, hacen algo contrario a lo que dicen o a lo que creen. Y pareciera que la iglesia está aceptando eso, hermano, como algo normal, como algo natural del cristianismo. Yo quiero decirle que eso es un error de parte de aquellos que hacen eso, pero también de parte de las iglesias, hermano, que permiten semejante conducta. Ciertamente, hermano, no somos jueces unos de otros, pero tenemos un conocimiento en la palabra de Dios que nos da responsabilidad. Y tal como lo dice hermano, la escritura, hermano, con ese conocimiento somos responsables de exhortar, de llamar la atención en sabiduría, en amor, amén, con el fin de que el cristianismo, fíjese bien, se rescate de aquella falsedad en la que hoy en día está cayendo. No sé si me estoy explicando con todo esto. Es por ello, hermano, la importancia de que quise volver, fíjese bien, retomando el contexto de lo que vimos la semana pasada, para mencionarle precisamente esto. Hoy en día, como hace casi 2000 años, fíjese bien, la iglesia está pasando por las mismas situaciones en relación a hombres y mujeres que se autoproclaman, hermanos, ungidos, que se autoproclaman, hermano, profetas, apóstoles, que se autoproclaman, fíjese bien, gente tan avanzada en un conocimiento de Dios, que hacen de su vida algo contrario a lo que dicen creer. Eso, hermano, es lo que Juan y la palabra de Dios no acepta. Y sabe algo, usted y yo como cristianos es algo que tampoco debemos de aceptar. No nos debemos de acostumbrar, no nos debemos de conformar a ese modelo de un aparente cristianismo, hermano, que hoy en día está predominando tantísimo, hermano, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Y no se diga, ¿verdad?, en aquellos lugares, hermano, en donde el cristianismo ha entrado en una comodidad tal, hermano, que ha hecho que precisamente esa comodidad, propicie todo ese tipo, hermano, de pecados, de malos testimonios, de abusos, de manipulaciones, de control, de soberbia, de altivez, de falta de humildad, de vanidad. No, hombre, hermano, tan tremendo. Cosas que hoy en día se están viendo, se están viviendo en el cristianismo. No nos debemos de conformar a todo ello. ¿Me está siguiendo? Fíjese bien. Dice Juan, salieron de nosotros. Con esa frase, fíjese bien, Juan determina a hombres que habían salido de la iglesia para dejar bien claro, fíjese, que no todos, ¿sí?, que no todos los que están en la iglesia pertenecen a ella realmente, ¿sí? Eso es algo fuerte, hermano. Pero sabe, me encanta, hermano, la forma de cómo Juan, haciendo uso del amor, al decirle hijitos a la iglesia, él pretendía a través del amor darle una verdad tan clara, tan tajante, tan importante a la iglesia, hermano, que no había otra forma de decirla más que a través del amor, diciendo lo que es. ¿Sabe qué es lo que en otras palabras Juan está diciendo? Que hay muchos que están dentro de la iglesia cristiana que no pertenecen a esta. Por eso Juan dice, salieron de nosotros. Y hay algunos, escuche, que aún se resisten a salir. ¿Y sabe qué hacen? Están ocasionando problemas y problemas y problemas y problemas
dentro de la misma iglesia cristiana. ¿Sí? Por eso, si usted recuerda el estudio de la semana pasada, al final decíamos eso, ¿no? Bueno, pues si no están conformes, si no cuadran, si no calzan con la doctrina cristiana, pues que dejen en paz, ¿verdad? A los que sí estamos de acuerdo con la doctrina bíblica, y que se aparten, que se hagan a un lado y que no estén con sus insistentes ataques tratando de llevarse a gente con ellos. Decíamos que no queríamos mencionar a ningún grupo, pero fíjese bien, es algo, hermano, que representa una realidad al día de hoy, tan palpable. Hermano, que aquellos que no se conforman a la enseñanza bíblica están a de lata, fíjese bien, tratando de jalar, de persuadir a otros para que se vayan con ellos al mismo error. No, hermano, fíjese, Juan nos enseña algo particularmente precioso. Y es, hermano, lo que toma por título el tema del día de hoy: la luz como un filtro. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Juan reconoce, fíjese bien, que aquellos que no permanecieron dentro de la iglesia, no les quedó de otra más que salir. Y con ello evidenciaban no solamente su conducta, que era contraria a su fe, sino también que su misma fe era completamente contraria al conocimiento bíblico y al testimonio de los apóstoles. Por lo tanto, hermano, sabe que hoy en día nuestras iglesias necesitan volver a la palabra de Dios. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué no se supone que toda iglesia está fundamentada en la palabra de Dios? Yo le respondería, debiera de ser. Pero ¿sabe usted que muchas iglesias están fundamentadas en un show? Están fundamentadas en un hombre, están fundamentadas en una mujer. Y es triste, hermano, fíjese lo que le voy a mencionar. Muchas iglesias, hermano, se reúnen. ¿Por qué? Porque les gusta, es atractivo o atractiva la persona que está al frente. ¿Sí? No se reúnen por el conocimiento que les pueda compartir la persona, sino que se reúnen porque les gusta lo que ven, hermano, lo que tienen ahí adelante, el show, el espectáculo, ¿sí? El atractivo de una persona, todo eso, hermano, y sabe que eso no habla, fíjese bien, de iglesias que estén fundamentadas en la verdad. Están fundamentadas en cualquier otra cosa. Y mire, agarran ciertos versículos de aquí, ciertos versículos de la Biblia, para presentarle a la gente que son iglesias bíblicas, cuando realmente no lo son. Es una verdad, hermanos, difícil de decir, pero es la realidad, es una verdad. Y hoy en día nuestras congregaciones tienen la urgente necesidad de que las fundamentemos en la palabra de Dios. No en algo que les podamos presentar atractivo, no en algo que les podamos presentar, hermano, para entretener, sino en un conocimiento que transforme, que cambie, que convierta nuestras vidas para el Señor. Amén. Déjeme continuar. Fíjese, lo que Juan, hermano, le está diciendo a la iglesia, ¿sí? Es muy importante. Y vea lo que dice en el versículo número 21. En el versículo 21, el apóstol Juan, fíjese bien, comienza a decirnos lo siguiente: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mucha atención también a partir de aquí, amén. Todos bien atentos, todos bien listos, tomando nota con su Biblia en la mano. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Juan le está diciendo a la iglesia es bastante importante, hermano, merecedor de toda nuestra atención. Amén. Fíjese bien, el objetivo del apóstol Juan al escribir, fíjese, no era comunicar un conocimiento, hermano, nuevo, sino, escuche esto, sacar a un uso activo y decisivo el conocimiento que ya poseían sus lectores, es decir, los miembros de la iglesia. En otras palabras, sabe que lo que Juan está diciendo es que como creyentes tenemos un conocimiento de parte de Dios que es necesario tenerlo activo, tenerlo presente, que sea un conocimiento, hermano, hermana, que dé el fundamento para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, y que con base a ese conocimiento, fíjese bien, nosotros vamos a poder ver lo que es de Dios de lo que no lo es.
Pero ¿sabe qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy en día, hermano, la gente está ávida, ¿sí? O sea, hoy en día la gente está buscando cada vez más cosas nuevas, ¿verdad? Y mire, es el síntoma, ¿verdad? De Herodes, el síntoma de Herodes o el espíritu de Herodes, ¿verdad? Así le llamo yo. El espíritu de Herodes, ¿se acuerda cuál es? Aquel que vimos la semana pasada, el jueves de los dones espirituales, hablando del don de hacer milagros. Donde este hombre, fíjese bien, cuando tuvo a Jesús, ahí en Lucas, ¿verdad? Capítulo 22, capítulo 23 más o menos, quería verlo hacer una señal, porque había oído mucho acerca de Jesús. Y al tenerlo, ¿verdad? Porque Poncio Pilato se lo mandó, lo único para lo que él lo recibió es para escuchar de él o para ver de él alguna señal que lo entretuviera, ¿sí? Alguna señal, hermano, que él, fíjese bien, buscaba ver, buscaba, hermano, una forma en la cual aquel Jesús que venía haciendo milagros, señales, prodigios y toda una serie de potencia del poder de Dios en la vida de la gente, aquel hombre lo quería ver, hermano, en él. Quería que Jesús, hermano, lo entretuviera. Y sabe que ese es el síntoma de Herodes, o el espíritu de Herodes que hoy en día predomina en muchas iglesias cristianas. Muchos cristianos, escuche, ponga mucha atención, tenemos que ser confrontados con la verdad. Muchos cristianos hoy en día no permanecen en una iglesia cristiana porque se les predica la palabra de Dios. ¿Me escuchó bien? Muchos cristianos no permanecen, no echan raíces en una iglesia porque ahí se les predica la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque traen el espíritu de Herodes. Traen el sentir de ese Herodes, hermano, de andar picoteando, de andar buscando un lugar en donde les entretengan, en donde vean ellos visualmente, valga la redundancia, algo atractivo, en donde les presenten, fíjese bien, una palabra al gusto, en donde les permitan la práctica, fíjese bien, de sus pecados. Y cuando llegan a una iglesia en donde verdaderamente se predica la palabra de Dios, dicen, no, qué aburrido, ahí yo no encajo, no, ahí siempre regañan, ahí siempre están exhortando, ahí hay mucha disciplina, no, ahí no es mi lugar. Y se van, porque traen en su corazón, fíjese bien, lo que estamos mencionando aquí, las cosas nuevas. Y sabe que mucho de eso nuevo puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque cuando no volvemos al fundamento de nuestra vida, que es el conocimiento de la doctrina de Cristo, que es el conocimiento que tiene nuestra vida, fíjese bien, aquello nuevo nos puede confundir. Aquello nuevo, hermanos, se nos puede presentar tan bonito, tan agradable, que haga que desechemos el conocimiento que tenemos de la Biblia por aquello nuevo. Y al rato, fíjese bien, andamos quién sabe dónde. Al rato esas personas cristianas andan quién sabe dónde, perdidas, confundidas, ya no saben a qué iglesia ir, ya no saben, ¿verdad?, si se deban de congregar o no, porque han pasado situaciones dolorosas, los han lastimado, les han robado, les han quitado, les han exigido, han abusado de ellos, pero han sido ellos, fíjese bien, quienes solitos lo han permitido, porque por causa de no echar raíces en un conocimiento que tienen de parte de Dios, ahí andan buscando cosas nuevas, manifestaciones nuevas, y que la supuesta unción del Espíritu, y que griten, y que pataleen, y que den vueltas, y que la unción del caballo, del chicle, de la cachetada, ¿verdad? Y que el oro, y que sabe cuántas cosas. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, hermana, si tan solo rescatáramos el conocimiento bíblico que tenemos y nos fundamentáramos en este, mire, ello sería suficiente para resistir los ataques de Satanás y para poder diferenciar entre lo que viene de Dios de lo que no. Por eso, hermanos, en el verso 20, si usted lo recuerda también la semana pasada, terminábamos diciendo eso. Juan dice en el 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Especificábamos que la frase y conocéis todas las cosas no quiere decir que ya somos cristianos, que ya lo sabemos todo, perdón.
sino que tenemos en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, el conocimiento suficiente para resistir a los falsos maestros, falsos profetas, es decir, a los anticristos. Por lo tanto, mire, lea lo que le menciono aquí, fíjese. La más grande defensa cristiana, escúchelo, consiste sencillamente en recordar lo que ya sabemos. Ay, 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 ay. ¿Se da cuenta por qué es importante, hermano, congregarse? ¿Se da cuenta por qué, hermano, es importante tener la fe, los rudimentos de la doctrina de Cristo? Porque ese conocimiento, fíjese bien, establece una defensa en nuestra vida. Es decir, nos cuida, nos previene de los falsos maestros. Falsos maestros que hoy en día, hermano, presentan una salvación, fíjese bien, tan a la ligera. Presentan, hermano, un cristianismo tan falso, un cristianismo tan light, tan ligero, hermano, que todo mundo se lo cree. Pero cuando verdaderamente tenemos bases bíblicas, fundamento cristiano bíblico, aquellas falsas enseñanzas, aquellas falsas doctrinas rebotan en nosotros y se van. Porque la palabra de Dios se convierte en una defensa de nuestra vida. Amén. Hermano, hermana, no deje de congregarse. No deje de congregarse. Esta situación que estamos viviendo en el mundo, fíjese bien, Dios la está permitiendo porque va a desencadenar ya los eventos finales, hermanos, en las cuales Él va a poner en orden a este mundo. Sin embargo, Dios le está permitiendo a Satanás, fíjese bien, poner a prueba a su iglesia. Una iglesia que está todavía en este mundo, escuche, y que se está enfriando, que están en incertidumbre, que están en necesidad. ¿Por qué? Porque se han dejado de congregar. Yo le invito, tomando sus precauciones, no deje de congregarse, no deje de buscar el alimento de la palabra de Dios, porque ello es lo que nos cuida, ello es, hermano, lo que nos previene, fíjese bien, ante estos ataques. Y le voy a decir otra cosa. No solamente, hermano, le hablo de que usted diga, bueno, pues yo la recibo en mi casa en las transmisiones. Es importante venir a la comunidad de la iglesia. Es importante, fíjese bien, congregarnos con la iglesia y no estar aislados, hermano, en un lugar en donde nada tenemos que ver con nuestros hermanos en Cristo. Tal vez en algún momento por esta misma necesidad lo hemos tenido que hacer. Pero ahora es tiempo, hermanos, de volver. Ahora es tiempo, hermano, de despertar y no permitir que falsas enseñanzas, falsos testimonios, falsos maestros vengan a atacar nuestra fe al grado de que nos pongan en un peligro, que nos podamos desviar de los fundamentos bíblicos y de la fe verdadera en Cristo Jesús. Debemos de tener mucho cuidado. Amén. Fíjese bien, hermano, lo único que necesitamos, fíjese bien, es, hermano, recordar lo que ya sabemos. Se da cuenta de que la iglesia, hermano, actúa como un filtro. La luz, hermano, es un filtro. Es el tema que estamos compartiendo el día de hoy. Pero la iglesia, fíjese bien, representa de parte de Dios, fíjese bien, su presencia. En la iglesia se manifiesta la presencia de Dios. En la iglesia está la luz de su palabra. Por lo tanto, es importante, hermano, que la iglesia se convierta en ese filtro que haga, hermano, que aquellos que no pertenecen a nosotros, mire, tengan que salir. Aquellos falsos maestros, aquellos anticristos, hermano, cuyas enseñanzas no cuadran con su conducta, es necesario, hermano, que la iglesia, fíjese bien, los haga manifiestos para que estos, hermano, salgan de nosotros. El conocimiento que tenemos de Dios, fíjese bien, nos debe de defender, nos debe de procurar en cada uno de nosotros esa salud espiritual que nos lleve a permanecer en Cristo Jesús. Amén. Fíjese bien, lo que nos hace falta, hermanos, no es una nueva verdad, mucha atención a esto, sino que la verdad que ya conocemos esté activa y sea efectiva en nuestra vida. Amén. Eso es lo que nos hace falta.
Yo le vuelvo a decir y le vuelvo a dar este consejo. Tenga usted mucho cuidado. Si usted es una persona que anda buscando lo nuevo, ¿verdad? Que las manifestaciones nuevas y que una unción nueva y que nos renovemos, que nos transformemos, ¿verdad? Sacando del contexto ese pasaje ahí en Romanos 12, ¿sí? Y buscando lo nuevo, yo le voy a recomendar en el amor del Señor, tenga mucho cuidado, ¿sí? Porque si usted no se fundamenta en el conocimiento de sus primeros años como cristiano, ¿sí? Ese conocimiento doctrinal y bíblico, usted está corriendo un riesgo tremendo de ser confundido, de ser engañado y al rato de que en nada se parezca al cristiano que un día usted fue. Tenga cuidado. Amén. Fíjese, vamos a ver en un momento que no tiene nada de malo el ir conociendo cosas nuevas de la palabra de Dios. Amén. Pero de la palabra de Dios. No de filosofías de hombres, de huecas sutilezas, de hombres engañadores, ¿verdad? Que con astucia emplean precisamente el engaño para seducir a otros, como Pablo lo dice allá a los Colosenses en el capítulo 2. No, hermano, debemos, fíjese bien, de adentrarnos, de crecer en los fundamentos de la palabra, en la doctrina bíblica que sea el fundamento, hermano, de nuestra vida cristiana. En ello crecemos y vamos absorbiendo el conocimiento nuevo de Dios. Yo me refiero, hermano, a que ese sentir de ver una señal, de ver una unción, de ver a un predicador, de seguir al hombre, de una unción nueva, de una manifestación nueva, es a lo que me refiero, a lo que debemos de tener mucho cuidado. Pero el conocimiento de la palabra de Dios, anhelémoslo, amén, deseémoslo, porque es lo que nos protege de esos ataques de los anticristos. Amén. Fíjese bien, el apóstol Juan coincide en esto, fíjese bien, tanto con Pedro como con Pablo. Y yo le voy a pedir que me acompañe a buscar estas citas bíblicas. Mire, ahí atrásito, luego, vamos a 2 de Pedro en el capítulo 1, ¿sí? Esto lo compartimos en su momento cuando estuvimos hablando acerca de Pedro, ¿verdad? De la segunda carta, no hace mucho, ¿sí? Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando en su momento hablamos de lo que Pablo nos enseña aquí, de lo que Pedro nos enseña aquí, decíamos, hermano, que no hay necesidad de que nos entretengan. No hay necesidad, fíjese bien, de preguntar dónde está la unción nueva, dónde están las manifestaciones nuevas. No hay necesidad de eso. ¿Sabe por qué? Porque la persona que conoce la verdad está presente en su vida. Y lo único que necesita es recordar esa verdad para que esa verdad, cobrando vida precisamente en sí misma, le lleve a una frescura, a un sentir renovado del Espíritu de Dios en su vida misma. Y entonces la persona no tiene necesidad de andar buscando aquí, allá, de andar yendo que aquí, que allá, que porque acá está un hermano, que porque allá está un apóstol, que porque acá una unción, que porque acá el aceite, que porque acá, y tantas cosas que, fíjese, le voy a decir una cosa, terminan confundiendo a los cristianos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice: no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro dice, el recordar es el acto de traer al presente un conocimiento que ya tenemos. Por lo tanto, ¿cuál es el conocimiento que ya tenemos? Traigámoslo solamente al presente. Hagamos de ese conocimiento que hemos dejado allí algo fresco, algo activo y presente en nuestra vida. Por eso él dice, aunque vosotros las sepáis. O sea, ya lo saben, pero lo han olvidado. Ya lo conocen, pero lo han dejado atrás. Si ya lo conocen, tráiganlo al presente para que ese conocimiento activo y presente nos defienda de los embates de los falsos maestros, de los anticristos.
Amén. Se da cuenta cómo Pedro, hermanos, y Juan coinciden. Ahora, acompáñenme a ver, hermanos, lo que Pablo dice. Vamos primero a Primera de Tesalonicenses, ahí un poco más atrás. Amén. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y versículo número 9. Fíjese bien donde el apóstol Pablo le dice así a los tesalonicenses. Les dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué bonitas palabras del apóstol Pablo. Mire, Pablo tenía una característica que déjeme ver si se la puedo explicar. Mire, él le hablaba a las iglesias de una manera en la que les hacía ver las verdades bíblicas de parte del Señor como algo que ellos ya tenían, cuando muchas de las veces, fíjese bien, no era así. Pero el apóstol Pablo lo hacía de esa manera, utilizaba, fíjese bien, ese lenguaje para despertar en ellos, para motivar en ellos precisamente el obedecer a las verdades bíblicas, el obedecer al conocimiento de Dios. ¿Me estoy explicando? Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, ¿verdad? Miren, del amor fraternal no tengo necesidad de decirles nada. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, fíjense bien, aprendieron de Dios que se deben de amar unos a otros. Entonces imagínense aquellos hermanos, ¿verdad?, que estaban ahí en la iglesia de Tesalónica, que decían, caray, a mí me falta amor para con mis hermanos. Pero el apóstol Pablo me está diciendo que él no tiene nada que enseñarme en cuanto a eso, porque yo de Dios estoy aprendiendo el amar a mis hermanos. Entonces aquel cristiana decía, caray, eso es lo que tengo que hacer. ¿Me explico? Es como cuando usted le dice a una persona, ¿verdad? Ay, mira, qué inteligente eres, ¿verdad? Es un ejemplo. Y la persona, ¿verdad?, se queda así como diciendo, ¿cómo? ¿Yo? Cuando usted le dice una palabra como esa, mire, sin que le diga, es que ¿por qué no estudias? Es que ¿por qué no haces la tarea? Es que ¿por qué no te comprometes un poquito? Es que en lugar de que usted le esté diciendo eso, cuando usted le dice, oye, qué inteligente eres, mire, usted está produciendo en la persona eso, que en lugar de que le regañe, de que en lugar de que le humille, en lugar de que lo critique, mire, está resaltando una cualidad a la cual la persona va a querer llegar, va a aspirar a esa cualidad. ¿Estamos entendiendo? Es, hermano, el lenguaje que Pedro, que Juan, que Pablo, hermano, utilizan. Juan le dice a la iglesia, yo no vengo con una revelación nueva, porque todo lo revelado ya está contenido en lo que está escrito. Juan no dice, no vengo con un conocimiento nuevo como aquellos gnósticos, como aquellos falsos maestros que están atacando a las iglesias en Asia. Yo vengo a decirles, les dice Juan, que vosotros conocéis todas las cosas, que la unción del Santo está en nosotros. Yo vengo a decirles que solamente es necesario que recuerden lo que ya saben, para que ello entable una defensa en nuestra vida espiritual que nos haga estar a salvo de los ataques constantes de Satanás y de sus anticristos. Es lo que Juan nos viene a decir. Ahora, mire, acompáñeme a Romanos capítulo 15, un poquito todavía más atrás. Romanos capítulo 15, versículo 14. Aquí nuevamente el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice lo siguiente, fíjese. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, esto se lo dice ahora a los romanos, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En otras palabras, Pablo podía exhortar a la iglesia de Roma, a los romanos, creyentes. Los podía exhortar y decirles por qué están actuando así, por qué están haciendo así las cosas. Pero ¿sabe qué usó Pablo? La fe y el amor, diciéndoles, ustedes están llenos del conocimiento de Dios y saben lo que tienen que hacer. Amén. Hermano, despierte, no se me duerma, despierte. Usted y yo tenemos el conocimiento de Dios y sabemos a través de Él lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, no nos dejemos arrastrar que porque ya vino un hermano, que porque ya anda por allá un predicador, que porque por allá una manifestación nueva, que porque acá una persona muy ungida y que es un profeta y que les dice el futuro y que, hermano,
Todo eso no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es recordar lo que ya sabemos del Señor. Y ello, fíjese bien, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No expongamos nuestra vida cristiana a un daño tal que, fíjese bien, acabemos lejos de la fe en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta del por qué ahora la iglesia, escuche, la iglesia se convierte en ese filtro? Porque la verdadera iglesia de Jesucristo, tenga esto presente, la verdadera iglesia de Jesucristo saca a la luz a aquellos, hermanos, que no pertenecen a nosotros. Porque aquellos siempre están dando lata, siempre están buscando cosas nuevas, no se conforman a la Escritura, al conocimiento de la Escritura. Y siempre quieren, hermano, cosas nuevas. Y al rato, fíjese bien, la iglesia a la que un día pertenecieron, la iglesia a la cual un día sirvieron, ahora hasta la atacan, la ven como algo malo, la ven como un lugar en donde no se les enseñó la verdad. Y sabe, hermano, que yo he escuchado a mucha gente así. Y sabe que es triste, hermano, escucharlos decir eso. ¿Sabe por qué? Porque no hablan nada más de la iglesia, sino que hablan del mismo cuerpo del Señor. Hablan del Señor mismo. Y qué feo, hermano, es escuchar a gente que un día sirvió al Señor, ¿sí? Que un día estuvo dentro de la iglesia y que ahora ya están en otros grupos que aparentan aún ser cristianos, ¿sí? Hablar mal del cristianismo en el que un día estuvieron y en el que un día sirvieron. Es por ello, hermano, que la luz es ese filtro. La luz, hermano, muestra las impurezas. Amén. Recuerde, hermano, lo que veíamos en un principio, cuando decíamos en los primeros versículos, aquí mismo en Primera de Juan, donde dice él que en la luz no puede haber tinieblas. Recuerda eso. Las tinieblas no pueden habitar en la luz, porque la luz lo manifiesta todo. Es por ello, hermano, el tema de hoy. La luz es un filtro que manifiesta las intenciones que hay en el corazón de las personas. Y aunque muchas de estas estén dentro de la iglesia cristiana, no pertenecen a la iglesia cristiana. Y tarde o temprano tendrán que salir. Tarde o temprano van a salir. No porque alguien los tenga que correr, no, sino porque sus enseñanzas, sus testimonios, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse, no va a coincidir, no va a cuadrar con el sentir de la verdadera iglesia del Señor, en la cual está su espíritu. ¿Me explico, hermano, hermana? Mire, yo le podría decir, hermano, que esto es algo que pasa frecuentemente en las iglesias, ¿sí? En la iglesia, hermano, nos pasó. En los primeros años, hermano, del ministerio, fíjese bien, hubo gente, hermano, que tuvo que salir de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio, sus creencias, sus enseñanzas no cuadraban, hermano, con la palabra de Dios, ¿sí? Un servidor, hermano, desde que comenzó la iglesia, ha procurado, fíjese bien, el método expositivo en la misma iglesia. El método expositivo, ¿qué le puedo decir, hermano? Investigue un poquito y se va a dar cuenta que es el único método que es bíblico de predicación, de enseñanza, el método expositivo. Entonces, cuando yo, hermano, en esos primeros años, fíjese, me basaba en la palabra, había gente, hermano, que se alborotaba, no la soportaba, no querían, hermano, lo que yo enseñaba. Bueno, no lo que yo enseñaba, sino lo que la palabra de Dios nos enseñaba, y se alborotaban. Y mire, tarde o temprano, esas personas tuvieron que salir, hermano, de la iglesia, ¿sí? Eso es algo, hermanos, que cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia, sucede. A Juan le sucedió. Juan lo presenció. Por eso él dijo, salieron de nosotros. ¿Sí? Y esa es una característica que va a seguir pasando. Escuche, si usted como pastor está decidido a predicar la palabra de Dios fielmente como es, va a haber gente que no se va a conformar a esta y va a salir de la iglesia. Como Juan lo dice, salieron de nosotros. Así que no se angustie, no se desanime, siga manifestando el amor de Dios y siga adelante perseverando en la predicación de la palabra de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Fíjese bien, hermano, qué hermoso es esto. Aquí al final, fíjese, es lo que le decía hace un momento. Esto no es decir que no tenemos necesidad de aprender ninguna cosa nueva. O sea, claro, hermano, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Es ahí donde vamos adquiriendo ese conocimiento fresco, nuevo de la palabra. No de falsos maestros ni de falsas manifestaciones. Amén, ya quedó claro eso. Pero fíjese, pero sí es decir que tenemos suficiente luz para caminar en ella. Es decir, solamente recordemos, solamente tengamos presente el conocimiento que hemos recibido de Dios, que estamos constantemente recibiendo de parte de Dios, semana tras semana, domingo tras domingo. Tengámoslo presente, porque en Él vamos a tener suficiente luz para crecer. Pero ¿sabe también para qué? Para que la luz sea ese filtro que haga que los que no pertenecen a la iglesia deban de salir. ¿Sí? Deban de salir. Llega el momento, hermano, en el que salen. ¿Sí? Mire, mucha gente en ocasiones viene a nosotros buscando un consejo. Y cuando les damos el consejo de la palabra, no el nuestro, el de la palabra, vemos dos reacciones. Número uno, o que se sujetan al consejo, o número dos, se van. ¿Qué cree que hemos visto más frecuentemente? Ahí se lo dejo de tarea, ¿verdad? Hermano, hermana, necesitamos, fíjese bien, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué predicamos diario, hermano? Prácticamente. Nada más el viernes, hermano, es el único día que no transmitimos. Estas son las actividades que tenemos en la iglesia. Así trabajamos. ¿Sabe por qué procuramos esto? Mucha gente dice, no, es que son muchas actividades, es que es mucha palabra. Yo le voy a decir algo, mire, es la palabra que necesitamos para crecer, para estar defendidos en contra, fíjese bien, de toda una sarta de fulanos y de fulanas que se hacen llamar cristianos y que andan ahí que con manifestaciones y conocimiento nuevo de la palabra de Dios. Eso es mentira, eso es del diablo, eso es de los anticristos. Usted confórmese a la sana doctrina de la palabra de Dios, anhele el conocimiento de la palabra de Dios, crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que usted y yo necesitamos. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, vamos a continuar. Ahora Juan dice en los versículos 22 y 23, fíjese bien lo siguiente. Volvamos ahí a primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23, donde Juan dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Mire, ahora Juan nos dice en estos versículos que el que niegue al Hijo, pues no tiene al Padre. Así de sencillo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Mire, los falsos maestros dicen, o sea, los anticristos dicen, puede ser que tengamos diferentes ideas o diferentes conceptos acerca de Jesús, pero ustedes y nosotros tenemos la misma doctrina acerca de Dios. Para Juan, fíjese bien, es una postura imposible, o sea, esta. Más específicamente, fíjese bien, ninguna persona puede negar al Hijo si pretende tener al Padre. Y viceversa. ¿Sí? O sea, quien dice tener al Padre no puede negar a Jesús. Quien dice tener a Jesús no puede, hermano, negar al Padre. ¿Me estoy explicando? Mire, le voy a comentar un testimonio, ¿verdad? Una vez me pasó. Me invitaron a predicar a una iglesia, ¿verdad? He estado en algunas iglesias. Y llegué temprano, estábamos ahí platicando, el pastor, algunos servidores de la iglesia donde me invitaron, ¿verdad? Y comenzamos, fíjese bien, a orar para preparar el servicio, el culto, ¿sí? Y yo estuve orando, ¿verdad? Y yo oraba, Padre, te doy las gracias por esta oportunidad que me das de poder estar con mis hermanos. Y Padre, te agradezco, oh bendito Señor, te alabo y te bendigo. Y yo oraba, fíjese bien, refiriéndome al Padre, al Hijo y también al Espíritu en mi oración, ¿verdad? Que creo que es como lo hacemos, pues, todos los cristianos.
Bueno, cuando terminé de orar, mire, una persona, un servidor, se me acerca y me dice, hermano, dice, aquí no se ora, dice, en el nombre del Padre. Hermano, cuando yo escuché eso, yo me saqué de onda, como decimos, ¿verdad? Y ándele que pues yo volteé a ver el lugar, ¿verdad? Yo volteé a ver el lugar, me salí, ¿verdad? Y yo volteé y decía ahí iglesia cristiana, porque yo dije, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor me vine y me metí me confundí del lugar, del local, ¿verdad? Y me metí a un lugar que no es una iglesia cristiana, ¿sí? Me regreso, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿Cómo que no se debe de orar en el nombre del Padre? ¿Sí? Ya se acerca el pastor y me dice, no. Dice, efectivamente, no se debe de orar en el nombre del Padre porque ya no se usa, porque ya no es bíblico. Cuando dijo eso, hermano, le dije, ¿cómo que no es bíblico? ¿Verdad? Y le abrí las cartas de Pablo, de Pedro, donde hasta en las mismas salutaciones, saludos o despedidas, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago y los autores bíblicos terminaban sus cartas o iniciaban sus cartas orando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y hasta en el nombre del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es sutil el enemigo? Cómo está infiltrando, fíjese bien, enseñanzas dentro de la iglesia, de muchos grupos que se hacen llamar cristianos, enseñanzas tan sutiles que van deteriorando la verdadera doctrina cristiana. ¿Sí? Yo continué, hermano, mi exhortación con estos hermanos, fíjese, antes del servicio, diciéndoles cómo es posible que tengan un concepto errado de las escrituras tocante a la deidad del Padre, tocante a la deidad del Hijo y a la deidad del Espíritu Santo. Y recuerdo que una de las cosas que les dije fue esta, escuchen, yo les dije que aquella persona que negaba al Padre no podía decir que creía en su Hijo. Fue una de las cosas que les dije, ¿sí? Y pues, ¿qué cree que pasó, hermano? ¿Qué cree que haya pasado? Ahí se lo dejo de tarea también. Hermano, mire, es que hoy en día hay cosas tan raras dentro de las iglesias que se hacen llamar cristianas, que cuando no son bíblicas, que cuando no están fundamentadas en la palabra, aunque se hagan llamar cristianas, cuidado, porque se permiten enseñanzas o argumentos de hombres, de demonios, que terminan confundiendo a los creyentes, que terminan permitiendo pecados terribles, que terminan haciendo de la gente intocable, que nadie les puede decir nada porque así lo dijo el profeta, así lo dijo el apóstol, así lo dijo el pastor y nadie le puede decir nada. No, hermano, no somos jueces, se lo vuelvo a decir, pero tampoco nos podemos cegar ante las verdades bíblicas de la palabra de Dios, ante las verdades bíblicas, ¿sí? Y en amor, en sabiduría, y hasta con valor, fíjese bien, a veces tenemos que decirle a estos pastores, tenemos que decirle, hermano, a veces a estos servidores, ¿verdad? Que lo que están haciendo no es correcto, ¿sí? Y es algo triste, hermano, que hoy en día está pasando, se lo vuelvo a decir como al principio, hoy en día la gente cristiana, las iglesias cristianas, están aceptando, fíjese bien, conductas, palabras, pecados, testimonios incorrectos, por causa, hermano, de no tener un conocimiento bíblico. Por causa de que es el pastor, por causa de que es el apóstol y lo que el apóstol dice o hace es ley para todos y nadie le puede decir nada. Y se acostumbra la iglesia a cosas que no provienen de Dios. ¿Sí? Es sorprendente, hermano. Mire, yo le podría platicar un sinfín de testimonios, hermano, que ya a lo largo de muchos años, al convivir con evangelistas, con supuestos apóstoles, ¿verdad? Con pastores, hermano, uno se da cuenta y uno dice, caray, la iglesia de Jesucristo está sufriendo mucho por la necesidad de una predicación bíblica, de una predicación expositiva. ¿Sí? Oh, gloria a Dios, hermano. Fíjese bien, mucha gente dice, es que yo
creo que Dios es Dios Padre, pero el Hijo no era, Jesús no era el Hijo de Dios. No puede ser, ¿sí? O mucha gente que, como le acabo de dar este testimonio, ¿verdad? Oran, ¿verdad? En el nombre de Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios y bla, bla, bla. Pero no aceptan al Padre. ¿Cómo? Eso no está bien. Esos son falsos maestros, falsos profetas. Ahí están los anticristos que están sembrando esas mentiras en los corazones de gente que inocentemente se ha dejado engañar. Gente cristiana que se ha dejado engañar. Por eso necesitamos crecer, ¿se da cuenta? Por eso necesitamos diario la palabra, diario la doctrina, diario la enseñanza, porque es la que nos cuida de no ser seducidos por esos anticristos. ¿Sí? Fíjese, ya casi voy a terminar. Sígame poniendo atención, amén. ¿Cuánto tiempo llevamos? Apenas va a ser 1 hora, hermanos, bien poquito. Fíjese, todavía nos faltan un ratito para apenas la primera hora. Pero mire, mucha atención, amén. ¿Me está siguiendo? Fíjese. Juan llegó a la conclusión de que el Padre y el Hijo son uno, de que quien tiene al Padre tiene al Hijo y quien tiene al Hijo tiene al Padre. Juan llegó a esa conclusión, fíjese, porque nadie que acepte la enseñanza del Nuevo Testamento puede llegar a otra, porque todo el Nuevo Testamento, escuche, confirma de dónde proviene el Hijo, del Padre, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento lo confirma. El Nuevo Testamento, fíjese bien, hermano, es el cumplimiento de todas las cosas escritas en el Antiguo, ¿sí? Todo lo que está en el Antiguo Testamento, la figura, el prototipo, el tipo de Cristo, fíjese bien, en el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento en el Hijo de Dios, en el Hijo del Padre, en el Mesías, en el Cristo. Por lo tanto, fíjese bien, vamos a ver estos pasajes en donde Cristo, hermano, hace afirmaciones muy importantes, y yo le pido que si usted está tomando nota, anote esas 4 citas. Son muy importantes. Amén. Déjeme decirle que estas citas yo las usé, ¿verdad? En aquella congregación aparentemente cristiana a la que me habían invitado a compartir la palabra, ¿sí? Donde me dijeron, aquí no se ora en el nombre del Padre, porque el Padre ya es obsoleto, ya no existe, nada más en el nombre de Jesús. Y yo le dije, discúlpame, pero la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Miren, vamos a ver, Mateo 11, versículo 27. ¿Me está siguiendo? ¿Sí está atento, hermano, a la enseñanza? Vamos a estos pasajes, primero en el de Mateo 11, versículo 27. Mire, vamos a ver qué es lo que nos dice Cristo en relación a Él y al Padre. ¿Ya llegó ahí? Gloria a Dios. Lo voy a leer. Sígalo con su vista. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta qué hermoso? ¿Sí? Nuevamente, hermano, fíjese, Cristo dice, hermano, que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. Y luego dice, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y agrega Jesús, ¿y a quién? Y aquel, a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿quiénes hemos llegado a conocer al Padre? ¿Quiénes hemos llegado a conocer a Dios? Aquellos, fíjese bien, a quienes Jesús nos lo ha dado a conocer, a usted y a mí como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que nos hemos reconciliado en la cruz con el Padre. Cristo nos lo dio a conocer a su Padre. Amén. Entonces, ¿quién da a conocer al Padre? El Hijo. Esto cumple, ¿verdad?, con uno de los pasajes que también vamos a ver ahorita en un momento, ¿verdad?, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice Él, si no es por mí, dice el Señor. Amén. Fíjese bien, vamos ahora a Lucas 10, versículo 27. Allá adelantito, Lucas 10, verso 22. Dice así la palabra, fíjese bien, dice, todas las cosas me fueron entregadas
por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se fija que al igual que Mateo coincide en esta misma frase. Es decir, ¿quién conoce al Hijo? El Padre. Es decir, aquel que tenga al Padre sabe quién es el Hijo. ¿Me estoy explicando? Por eso, hermano, aquella generación a quienes Jesús vino, no le conocieron a Él. ¿Por qué? Porque no conocían ni al Padre, porque no tenían ni al Padre. Los religiosos de aquel tiempo, fíjese bien, se encaminaron más al culto, a la religiosidad, que a conocer el amor del Padre. Si hubieran conocido al Padre, hubieran sabido que Jesús era el Hijo y lo hubieran aceptado. Y sabe que eso es lo que pasa hoy en día. Muchos grupos que han salido del cristianismo, aquellos que dicen, en la iglesia cristiana yo no aprendí nada más que puras mentiras. Aquellos que se sienten muy superiores, fíjese bien, a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana, se da cuenta en qué error tan tremendo están cayendo. Porque caen en una religiosidad, en una práctica, fíjese bien, de estatutos, de preceptos, hermanos, antes que en un conocimiento del amor de Dios, que los esclaviza a una ley ya no de la libertad en Cristo, sino a una ley que estaba sujeta al pecado. Qué fuerte, hermano. Qué tremendo es eso. ¿Sabe una cosa? Si los religiosos de hoy en día que han salido del cristianismo diciendo que tienen un conocimiento que nunca habían tenido y que nunca habían podido tener en la iglesia cristiana, realmente conocieran al Padre, el amor del Padre, sabrían que lo que están haciendo no es del Hijo. Y no tienen al Hijo. ¿Se da cuenta de eso? Hay muchos grupos, hermano, que han salido de la iglesia cristiana y que andan por ahí, hermano, sintiéndose, fíjese bien, que son los que tienen la verdad, que lo que hacemos nosotros está mal. ¿Sí? Hermano, si lo que yo hago está mal y lo que yo hago es predicar la palabra, es el conocimiento de la palabra, entonces, ¿sabe qué? No están diciendo que yo estoy mal, sino que al que le están diciendo que está mal es a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no hablo de mí mismo. Yo como pastor no predico de mí mismo, predico de la palabra de Dios. Y sabe que muchos me lo han dicho, que estoy mal lo que enseño. Caray, cuidado les digo, porque lo que enseño no lo hablo de mí, no es mi conocimiento, no es mi doctrina, es el de la palabra de Dios. Y si hablas mal de mí, pues no estás hablando nada más mal de mí, estás hablando mal de aquel de quien yo hablo. Cuidado, ¿verdad? Hermano, fíjese, vamos a ver qué nos dice Juan 12, allá adelantito en el Evangelio de Juan. Estamos en Lucas, enseguida en Juan 12, versículos del 44 al 45. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra, mire, dice: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Qué hermoso es Juan, ¿verdad? Este mismo autor que estamos estudiando acá en su primera carta, ¿sí? Dice, el que cree en mí, dice, no cree en mí, dice, sino que cree en el que me envió, o sea, en mi Padre. Dice, y el que me ve a mí, dice, no me ve a mí, sino que también está viendo a aquel que me envió, o sea, a mi Padre. Sabe, hermano, escuche, que esta es una de las pruebas más contundentes para identificar a aquellos que son anticristos y que aún han salido de la misma iglesia cristiana, que no aceptan la gracia, que no aceptan, fíjese bien, el sacrificio, que no aceptan, hermano, el conocimiento del Hijo de Dios, porque éste proviene del Padre. O no aceptan al Padre o no aceptan al Hijo. Es una de las evidencias que nos dice Juan. Por eso, Juan un poquito más adelante nos va a enseñar que aquel que confiesa que Jesús es el Señor, habla de una entrega total de su vida al Señor y como consecuencia también al Padre, quien es Dios. Entonces, no podemos decir, hermano, que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, pero negar la existencia de Dios.
negar a su Padre, o viceversa. No podemos enfocarnos en el Padre y negar al Hijo. Y sabe que así hay muchos grupos que se hacen llamar cristianos, se lo vuelvo a repetir, que se enfocan, hermano, en todo lo del Padre, en muchas cosas, y al Hijo, hermano, lo ven como un maestro, lo ven como una persona cualquiera. Es más, a veces ya ni oran en el nombre de Jesús. Y mire, no me voy a meter en esos asuntos. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas más excelentes que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Pero sí le quiero decir algo. Como iglesia cristiana debemos de tener mucho cuidado de lo que hacemos con nuestra vida, de lo que anhelamos, de lo que queremos. Debemos, fíjese bien como Juan nos dice, hermanos, traer activo y presente el conocimiento que tenemos para que éste nos cuide, nos defienda de los anticristos. Amén. Porque una evidencia, hermano, indudablemente es esa. O dudan del Padre o dudan del Hijo. Al dudar de uno, niegan también al otro. Fíjese bien, vamos por último a leer Juan 14:6. Es el pasaje que le decía. Ahí una hoja más adelante de donde estábamos en Juan 12. Del 6 al 9 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino al Padre es Jesús. Aquellos, hermanos, que hablan del Padre, aquellos que hablan, fíjese bien, hasta en términos, ¿verdad? Así, del Padre, fíjese bien. Tienen que llegar a Él, ¿sabe por quién? Por Jesús. Así que ¿para qué le buscan 3 pies al gato? ¿Sí? Ay, ¿verdad? Jesús es el camino al Padre. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, se fija como si realmente amamos la palabra y la estudiamos, muchas cosas de nuestra vida se tienen que enderezar, y muchas cosas de aquellos que salieron de la iglesia se hubieran enderezado si se hubieran apegado a la palabra de Dios. ¿Sí? Ay, ¿verdad? Fíjese lo que dice en el 7, 8 y 9. Dice, si me conocieseis, también a mí, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y en el 9 Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Sabe? Esta respuesta que Jesús le da a Felipe es una respuesta que hoy en día muchos grupos, que le vuelvo a decir, que han salido del cristianismo, necesitan. ¿Cómo me dices, muéstrame al Padre? Si me conocieran a mí, conocerían al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que quién sabe qué cosas andan haciendo ustedes con el supuesto Padre, el Padre de quién sabe quién, porque si realmente fuera a través de mí, dice Jesús, estarían igual con mi Padre, estarían viendo al Padre. Así que abusados aquellos grupos, ¿verdad? Con el Padre de quién sabe quién andarán haciendo tal y cual cosa. Estamos dándonos cuenta de eso, hermano. Mucho cuidado. Debemos, hermano, de tener mucho cuidado. Vea la exhortación tan importante que Juan le hace hoy en día a nosotros como iglesia. No solamente en aquel tiempo, sino hoy en día siguen pasando estas cosas. Pero recuerde, la luz es como un filtro. Amén. Aleluya. Mire, ya voy a terminar. Es a través de Jesús como se llega a conocer a Dios. Es en Jesús donde se puede, fíjese bien, uno acercar a Dios. Solamente a través de Jesús. Que ritos, que formas, que figuras, que utensilios. No. Ahora es a través del Hijo de Dios. Ya no estamos en aquel antiguo pacto. Estamos ahora en el nuevo. Amén. Y ese nuevo pacto, hermano, fue establecido en la vida del Hijo de Dios, en su sacrificio, en su resurrección. Amén. Fíjese bien, quiero terminar con esto ahora sí. Jesús afirma que la reacción que se tenga con Él, o sea, con Él como el Hijo de Dios, es la misma que se tiene con Dios, ¿sí? Y que de ella depende el destino en la eternidad. Mire rápidamente, este es un pasaje hermoso que le quiero leer, el de Mateo,
¿verdad? Capítulo 10, verso 32. Usted lo va a recordar ahorita que se lo lea. Mire, dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, de lo que hagamos con el Hijo depende, fíjese bien, lo que hagamos con el Padre, pero también depende nuestro destino eterno, ¿sí? Jesús dice: el que me confiese delante de los hombres, dice, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero aquel que me niegue delante de mi Padre, que me niegue delante de los hombres, dice, yo también lo negaré delante de mi Padre. ¿Qué estamos haciendo con el Hijo de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el Padre? ¿Se da cuenta? Concluyo, fíjese bien, negar a Jesús es estar separado de Dios, porque nuestra relación con Dios depende de nuestra reacción a Jesús, ¿sí? O sea, quien niega al Hijo no puede decir que está cerca del Padre. Llámense como se llamen esos grupos. Quienes niegan al Hijo de Dios, a Jesús, no pueden estar cerca del Padre como ellos lo afirman. Es una mentira, es un engaño. Por eso Juan dice, mentimos, dice, somos mentirosos. Son mentirosos, ¿sí? Fíjese bien, negar a Jesús es sin duda la mentira capital, porque es perder totalmente la fe y el conocimiento de Él. Es la mentira más grande, ¿sí? Porque negar a Jesús, hermano, es lo mismo, hermano, que renunciar a la fe y al conocimiento que un día tuvimos de Él. Jesús lo es todo. Amén. Entonces, hermano, que la iglesia, fíjese bien, sea ese filtro. En la iglesia está el Espíritu de Dios. En la iglesia está la palabra de Dios. Debe de estar la palabra de Dios, que haga que los anticristos salgan de la iglesia. Amén. Y una de las evidencias que dice Juan es que aquellos que dicen, ¿verdad?, que niegan a Jesús, hermanos, no pueden estar en la luz, no pueden tener al Padre. Dice, ¿quién es el mentiroso? Dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Verdad? Dice Juan, dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Mire, no se trata, déjele explico esto. No se trata, hermanos, solamente de una negación con palabras, sino de una negación con su propia vida. Así como el declarar que Jesús es el Señor, no solamente debe de ser con palabras, sino con su propia vida, una entrega, una rendición total a Él, lo mismo es la negación. Quien lo dice con palabras es porque ya con sus actos también está viviendo de una manera que al Hijo de Dios no le agrada. Vamos a terminar, fíjese bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, hermano, por esta enseñanza. ¿Qué le parece? Y vamos a pedirle a Él, hermano, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé valor, que nos dé, hermano, ese cuidado a nuestra vida, que a través del conocimiento podamos tener, para no ser engañados ni seducidos, hermano, por grupos, por gente, por personas, que a lo mejor un día estuvieron dentro de la misma iglesia, pero que ahora ya no están y que de repente llegan con ideas raras, a platicarle algo, hermano, que aparentemente pretende ser nuevo, pero tan nuevo, hermano, que no viene de Dios. Yo le quiero pedir, pidámosle a Dios en oración que nos cuide de eso, que nos dé discernimiento, nos dé firmeza. Amén. Para no ser engañados y seducidos. Y yo insto nuevamente, exhorto nuevamente, a que dentro de nuestras congregaciones se predique la palabra de Dios. Método expositivo. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado de estudiar de su palabra. Cierre sus ojos. Bendito Señor, gracias por la Escritura, gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos, oh Cristo, como lo dice ese precioso canto, para que podamos verte, Señor, y sabiendo que al verte a ti vemos al Padre. Señor, que no neguemos, Padre, ninguna de tus verdades, que no te neguemos a ti, Señor,
porque la consecuencia, Señor, es catastrófica. Señor, en esta noche, Señor, nos entregamos a ti y te decimos, somos tuyos. Queremos fluir en tu espíritu. Queremos tener el conocimiento de tu palabra activo y presente en nuestras vidas. Y rechazamos en tu nombre todo aquello que nos ha producido incertidumbre, todo aquello que nos ha producido confusión, todo aquello que nosotros hemos deseado como algo nuevo y que me ha llevado a un desánimo, que me ha llevado a una manipulación o a permitir en mi vida acciones o comportamientos míos o de otros sobre mí que no provienen de ti, Señor. Yo te pido que me ayudes a rechazar todo eso, que me perdones también si he practicado, si viví en algún tiempo de esa manera, buscando esas cosas. Hoy quiero echar raíces primeramente en ti y después, Señor, en la iglesia, en el lugar donde tú me has puesto, Señor. Gracias, Señor. Padre, ahora te pido, mi Dios, por mis hermanos pastores, para que todos, mi Dios, podamos predicar tu palabra y producir en la gente ese deseo de echar raíces allí, en la iglesia, de comprometerse, de recibir tu palabra, Señor, ese conocimiento fresco, ese conocimiento lleno de vida, que nos hace crecer, que nos hace permanecer en ti, que como pastores podamos hacerlo. Gracias te damos, Señor, pues en esta noche por esta hermosa enseñanza. En tus manos nos quedamos, Señor, y te pedimos, guárdanos, pero también ayúdanos, Señor, a avanzar, a seguir adelante, a llevar con denuedo, con valor el mensaje de tu evangelio a toda criatura. Gracias te damos a ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, hermano. Le enviamos un abrazo, un saludo enorme, hermano, en donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? En Villa Hidalgo, aquí en Aguascalientes, aquí en San Ignacio, en Mérida, Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz, en Puerto Vallarta, en Nayarit, fíjese bien, también en Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador, en Israel, en España, donde quiera que usted se encuentre, estamos para servirle. Mis hermanos que se comunican, pastores, ¿verdad? Si quieren estos materiales, con gusto se los compartimos. No son nuestros, son de la iglesia del Señor. Amén. No tiene ningún costo. Todo esto lo ofrendamos, todo esto lo damos con mucho cariño para que sea de edificación para el cuerpo del Señor. Amén. Bueno, pues un caluroso, un fraternal abrazo, un saludo enorme a todos ustedes. Que el Señor los bendiga también en el Estado de México, ¿verdad? A todos ustedes, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga mucho. Hoy es miércoles, mañana continuamos con la enseñanza, la tercera parte, el estudio 3, ya la parte 3 del tema del don de hacer milagros. No se la pierda, es una parte, hermano, que amarra muy bonito este don. Así que yo le invito mañana jueves a las 8 de la noche, no se lo pierda. Amén. Bueno, pues a cenar, vaya, pase una excelente noche y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana igual a las 8 de la noche. Bendiciones, que Dios los bendiga.